Vea esto. Ya se refiere el presidente López Obrador a la campaña de hace 6 años, del 2018. Y dice así: al comienzo de la campaña, el bloque de empresarios vinculados al régimen que participaron en el fraude electoral del 2006 contra nosotros, confiados en su presencia, nos ignoraron pensando que fracasaríamos de nuevo. Es más, estaban distanciados de Peña, pues aunque impulsaban las llamadas reformas estructurales y habían ambicionado la privatización del sector energético y de la educación, no les gustó la llamada reforma fiscal. Sobre todo, la eliminación del régimen de consolidación fiscal que le permitía a los grandes corporativos evadir el pago de los impuestos. Tampoco les convino el aumento de hasta 35% del impuesto sobre la renta, el retiro de privilegios de no pagar impuestos en operaciones realizadas en la bolsa de valores y el pago de contribuciones por la extracción de minerales. Aunque, como ya vimos, mantenían el privilegio fiscal de la condonación de impuestos, que en los hechos les permitía no contribuir en nada a la hacienda pública, se sintieron traicionados por Peña, les salió la arrogancia y el conservadurismo extremo y empezaron a golpearlo en sus medios de manipulación, como el periódico Reforma, y en sus redes sociales, al extremo de convertirlo en el payaso de las cachetadas. Al mismo tiempo, veían con buenos ojos la candidatura de Ricardo Anaya, postulado por el PAN y otros partidos paleros. Ese ninguneo a Peña les costó bastante, y más temprano que tarde se les empezó a revertir. Cuando era evidente nuestro crecimiento, estos potentados comenzaron a preocuparse y decidieron actuar para tratar de frenarnos. Tengo información de algunas de sus reuniones. Recuerdo de una que llevaron a cabo en mayo de 2018 en Punta Mita, en la costa de Nayarit, en el Hotel Four Seasons, propiedad de Fernando Senderos, a la cual asistió como expositor un empresario de Venezuela llamado Lorenzo Mendoza para hablar sobre el chavismo, socio de su homólogo mexicano, Juan Gallardo Corona, quien fue hospedado en la casa de Alejandro Ramírez Magaña, el dueño de la cadena Cinépolis, y en ese entonces presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Es curioso, pero en la reunión, el empresario venezolano dijo a los asistentes que no veía paralelismo entre la actuación del finado presidente Chávez y lo que yo pudiera representar. Claudio X González padre le replicó molesto y reiteró la cantaleta de que yo era un peligro para ellos y para el país, y creo que al final esto último fue lo que prevaleció, y comenzaron con la guerra sucia. En ese entonces financiaron un sistema de ataques llamado Pejelix, que incluía escuchas telefónicas a mis familiares y allegados, volantes difamatorios y cartas y circulares en las que buscaban coaccionar el voto de los trabajadores. Por entonces, produjeron también una serie sobre el populismo con 4 capítulos, uno sobre los orígenes y males del populismo, otro con la aparición de Stalin y Hitler como populistas, el tercero con Fidel Castro y Hugo Chávez, y por último, el dirigido a mi persona, con entrevistas a Cuauhtémoc Cárdenas, a Lorenzo Meyer, entre otros, en contra mía, sacadas de contexto. En ese entonces, ni Televisa, ni TV Azteca, ni los productores o difusores de series en el extranjero aceptaron transmitir dicho bodrio, aun cuando ofrecían 80 millones de pesos. Es muy probable que en esta perversa estrategia haya participado Carlos Salinas, Claudio X González, Líbano Sáenz, Héctor Aguilar Camín, Eduardo Medina Mora y un personaje siniestro de nombre Alejandro Quintero, que había trabajado en Televisa, destacadamente en el posicionamiento mediático de Peña, pero se había distanciado de los directivos de esa empresa porque cobraba por fuera o recibía moches no ingresados ni, obviamente, reportados. En víspera de las elecciones del 2018, Enrique Krause fue señalado como el cerebro de la llamada Operación Berlín, una estrategia mediática y electoral realizada en 2017 y 2018 con el fin de desprestigiarme como candidato presidencial. Aunque el mismo Krause se deslindó de esa maniobra de guerra sucia, hay testimonios que confirman su participación y la de directivos de la revista Letras Libres, así como el patrocinio de empresarios como Agustín Coppel Luquen, del grupo Coppel, Alejandro Ramírez, de Cinépolis, y Germán Larrea, del Grupo México, entre otros. Según mis fuentes, además de lo de Punta Mita, hubo otra reunión organizada por Roberto Hernández. En general, participaban en esos cónclaves Claudio X González, Carlos Slim, Eugenio Garza Herrera, Alberto Balleres, José Antonio Fernández, Daniel Servicte, Germán Larrea, Fernando Senderos, Valentín Díez Morodo y otros más. En uno de esos encuentros pasaron la charola para pagar la propaganda en mi contra y cada uno aportó $1,000 millones. $1 millón, rectifico, $1 millón. Pero destacó el desplante de Roberto Hernández, quien muy excitado exclamó: yo pongo $5 millones.
En la medida que crecíamos en la campaña y no les resultaba ni la guerra sucia ni la adhesión de Fox y de otros impresentables, la desesperación del grupo de potentados los llevó con apuros a Los Pinos para advertirle al presidente Peña del grave peligro que representaba mi candidatura y la necesidad de unirse como lo habían hecho en 2006, cuando el PRI ayudó al PAN a cerrarnos el paso, o como en 2012, cuando el PAN ayudó al PRI para lo mismo, mediante el fraude y la imposición. En esa reunión me plantearon, todavía con un dejo de arrogancia y mostrando su más ínfima y arraigada simpatía por el PAN, que el presidente les ayudara a convencer a Mid de que declararan a favor de Anaya. La respuesta de Peña fue que esperaran y que él no podía para entonces hacerle semejante planteamiento al candidato de su partido, pues puesto por él, por cierto, aunque recomendado por Videgaray, su compañero de generación en el ITAM. También, como es obvio, Peña veía encuestas y tenía que sopesar si valía la pena adoptar una decisión de esa complejidad solo para complacer a un grupo de mafiosos del sector privado a quienes les había dado todo y que al final lo habían traicionado o nunca habían abierto la boca para defenderlo. Y luego se va a un momento que es espectacular. Señor. Ese momento que es espectacular es el que sigue. Unos meses antes de las elecciones, como manteníamos una amplia ventaja en las encuestas, el grupo oligárquico, en su desesperación, volvió a visitar a Peña Nieto para decirle que contaban con sondeos según los cuales me ganaría el comediante Eugenio Derbez. Una de mis gargantas profundas me contó que Peña respondió: «Señores, por favor, sean serios». También supe que intentaron convencer a Carlos Slim para participar como candidato único del PRIAN, ofreciéndole la declinación de Mid y Anaya. La veracidad de esta propuesta me la confirmó el propio Slim, quien no aceptó el desafío, argumentando que él tenía otro oficio. Era, y sigue siendo, un hombre de negocios. Y por cierto, nada tonto.